El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Una conciencia limpia en Cristo. Una conciencia limpia en Cristo. Hablábamos de Jesús como el autor y consumador de la fe. Y hemos estado conversando, o el Señor ha estado hablando de fe, de levantar la fe y para qué venimos a la iglesia. ¿Por qué venimos a este templo? ¿Por qué vamos a una iglesia? No tiene que ser necesariamente esta iglesia como local, sino la iglesia de Jesucristo. ¿A qué vamos a una iglesia? Y el Señor resaltaba la semana pasada ese punto donde establece a Jesucristo como el autor y consumador de la fe. Y entendíamos que a cada quien fue dada, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, una medida de fe. O sea, dígase usted mismo hoy: yo no nací vacío. Poderoso eso. Usted no nació vacío. Usted nació con una medida de fe dada por el Padre, dada por Dios. Y si entendemos, como dice la palabra, y marque ahora el inicio en este versículo, el justo, por su fe, vivirá. Ahora diga: si yo soy justo, por mi fe viviré. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque a medida que tengo esa fe, esto va a depender ahora de mí. Esto no va a depender del pastor, esto no va a depender del apóstol, esto no va a depender de la iglesia, esto no va a depender de mi hermano que está al lado, esto no va a depender de mi familia que está en casa o mi familia que se fue a otro país, que se mudó. Esto no va a depender de mis hijos que ahorita están en un lugar lejano, pero yo estoy aquí aparentemente solo. Esto no va a depender sino ahora de mí. Vivir, dice, el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere Dios, iglesia? Que usted y yo vivamos. Que usted y yo vivamos. Que usted y yo vivamos. Iglesia, usted no lo cree. Mire, si Jesús hizo el esfuerzo más grande, el sacrificio más hermoso que puede hacer alguien por usted y por mí, y aún muerto, le da valor a esta vida resucitándolo Dios. Oh, mi Señor. ¿Usted cree que Dios no quiere que usted viva? ¿Usted cree que Dios no quiere que usted viva? Que usted todos los días se pare con nueva fuerza, con nuevos ánimos, con nueva esperanza, hoy con un nuevo propósito, que llene el propósito de ayer con el sumado de hoy y sea un propósito más grande, que junte el propósito suyo con el de su esposa, el de su esposo, con el de su familia, y no sea un propósito pequeño o personal, sino sea un propósito familiar, de avance, de crecimiento, que no sea solo una familia, sino un grupo de familias en una iglesia, y que no se quede con el propósito de un pastor, sino de un país lleno de una iglesia que realmente levanta familias, levanta corazones. ¿Por qué? Porque predican a Jesucristo, al dador de vida. Oh, mi Jesús.
Dios quiere que usted y yo vivamos. Pero necesitamos fe. Diga, necesito fe. Vaya conmigo al libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Si el justo vive por fe, Dios nos quiere aclarar hoy que nuestra fe crece. Nuestra fe se mantiene y crece cuando nuestra conciencia está limpia. Hago un paréntesis allí. Está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, a un jovencito. Está el hombre de Dios cual Espíritu Santo le habló tantas veces y se dejó usar y dejó asentadas en la palabra, en la Biblia, tantas epístolas. Y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Hay cosas que se las achacamos a Satanás. Y siempre queremos decir, no, es que Satanás viene a mi mente a decirme esto y aquello. Cuando este ser ni está cerca de usted, sino que es la misma conciencia la que no nos deja creer. Es la misma conciencia la que no nos deja servir. Es la misma conciencia la que no nos deja alabar. Mire, si es por su fe, entonces usted no va a vivir por la fe del pastor, por la fe del líder, por la fe del capitán, ni por la fe del apóstol. Es por su fe. Es un compromiso mío con Dios. Es una responsabilidad mía con Dios. Más allá, es una necesidad mía con Dios. Y hoy quiero que salgamos de este lugar con una conciencia limpia. Quiero manejar algunos puntos dentro de este pasaje donde Pablo le habla a Timoteo de cómo tener una conciencia limpia para servir, para honrar, para alabar, para bendecir a otros, para tener una familia, para vivir
como Dios quiere que vivamos. Sea aquí, en esta iglesia, sea en su casa, sea en su trabajo, sea en este país Venezuela o sea fuera de este país. Que usted pueda tener una conciencia limpia delante de Dios. Amén. Vamos a leer desde el principio, el capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La introducción que este gran siervo le da a su hijo espiritual Timoteo, no físico, espiritual. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué posición tan poderosa, tan digna y tan misericordiosa de este siervo. Él sabía que Timoteo afrontaba debilidades y dificultades. Como hombre de Dios y como joven, con sueños, con mucho camino por recorrer, con experiencias no vividas, y expresaba su amor en una carta y le hablaba: doy gracias a Dios en cada una de mis oraciones por ti. Fíjese, iglesia, Jesús aquí en la tierra, con toda su fe sembrada en el cielo, con toda la autoridad delegada por el Padre en él, con todos los milagros que hacía y ejercía en cada paso que daba gracias por sus discípulos, daba gracias al Padre por la gente que estaba a su alrededor, daba gracias a Dios por la gente que de una u otra manera le seguían. Entendamos que para tener una conciencia limpia en Cristo, tenemos que ser agradecidos. Mira, iglesia, yo no estoy hablando de las mentiras que Satanás le puede haber dicho o le dice todos los días a su oído. Yo no estoy hablando del pecado que el diablo sembró aquí en la tierra desde un principio. Estoy hablando de la naturaleza interna que Dios nos dio. Ese espíritu, ese soplo de aliento de vida que hay en nosotros, que trae una conciencia con el Padre. Y usted es consciente de lo bueno y lo malo que hace. Y un día vamos a rendir delante de Dios, en ese altar, o en ese tribunal, por esa conciencia. Por esa conciencia, usted sabe cuando peca, usted sabe cuando falla, usted sabe cuando ha herido a alguien, usted sabe cuando ha dado una mala respuesta, usted sabe cuando ha dañado a otra persona, usted sabe cuando se portó, cuando fue irresponsable, cuando fue indolente, cuando fue insolente, cuando fue ofensivo, usted lo sabe.
por esa misma conciencia, no porque Satanás se lo diga. Es más, ni siquiera la misma ley viene a revelar ya profundidades del pecado, para que la gente no entre ahora en una posición cuando tienen la conciencia cauterizada. La ley viene a decirte: estás mal, ¿sí? Porque hay gente que la conciencia en su mismo pecado se le cauteriza y el grave problema es que dejan de entender que están haciendo mal y piensan que están haciendo bien. Y es ahí donde viene la ley, la palabra de Dios establecida, los principios del reino, a decirnos: no está bien. Fíjese, un ejemplo sencillo y complejo que le puedo dar. Conversaba con alguien y piensa que el lesbianismo es su forma de vida, es la plenitud de paz y de alegría. Y viene a esa conciencia un nivel de entenebrecimiento donde piensa que sí, que eso está bien. Y me voy a ese extremo para que usted venga desde ahí hacia abajo. Desde ahí hacia abajo. Porque podemos estar haciendo una torta, una receta de una torta, y usted piensa que la está haciendo bien, pero la receta dice que no. La palabra de Dios dice que no. Entonces, ¿quién está bien? ¿La palabra o yo? ¿La receta o yo? Esta persona piensa en esa posición que eso está bien y no está matando a nadie, no está asesinando, está viviendo su vida. Está viviendo su vida. Y ojo, yo no voy en contra de la persona a decirle estás maldito, estás... Yo tengo que entender que mi posición es orar por esa persona y pedirle a Dios que abra los ojos de esa persona, que la conciencia sea despertada, sea confrontada, y esa misma conciencia le diga a esa persona que no está bien. Esto es lo mismo que hablábamos de trabajar con Judas. El Señor me permitió expresarlo domingos atrás. Si tengo que trabajar con Judas montado en la barca donde yo voy, si tengo que trabajar con Judas en el sitio donde yo estoy bendiciendo, donde yo estoy buscando que Jesús sea levantado, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Y ningún discípulo se paró porque Judas estaba robando o estaba estafando o estaba vendiendo a Jesús. Ninguno se paró. Y eso queda asentado en la Biblia para que usted y yo entendamos hoy que no lo tenemos que hacer. Pero una cosa es trabajar con Judas y otra muy diferente es trabajar para Judas. O sea, yo no voy a trabajar dentro de mi iglesia con esa persona que siempre es adversa, que yo estoy levantando a Jesús y la persona está dándole palo al otro para que el Cristo que se está levantando en su corazón muera. Que en la obra de acción social que estamos haciendo y llevar la palabra de vida y de esperanza que se esté haciendo, viene otro, ya sea organización, ya sea persona, ya sea de adentro o de afuera, a querer matar esa fe, a querer matar esa visión. Yo necesito entonces trabajar con Judas, pero no para él. Yo tengo que mantener mi posición, la posición que Dios me dio, la revelación que Dios me dio de su palabra, para que no sea solo mi conciencia, que puede ser muchas veces engañada, cauterizada, para que no sea solo la intención de mi corazón, que muchas veces puede ser engañoso, para que no sea solo la palabra o la voluntad de otra persona, que puede ser un estafador, un timador, sino que sea la palabra de Dios la que realmente se esté estableciendo en mi vida y en la obra que yo estoy haciendo. Amén, iglesia. Oh Cristo. Entonces vengo yo allí a trabajar con Judas, a seguir levantando a Jesús, a seguir predicando, a seguir hablando del amor de Cristo, a seguir buscando esa intimidad con el Padre, a seguir clamando y pidiendo, aun cuando la barca está en el medio de la tempestad,
para que esa tempestad mengüe, para que esa tempestad desaparezca, para que el amanecer venga, para que el sol salga, para que, oh Padre, la tierra florezca, para que fluya leche y miel, para que la gente se salve, se sane, para que la gente corra a un lugar de santidad, de salvación. Y no tengo que trabajar para Él. No tengo que rendirme a su posición de asesino, de idólatra, de mentiroso, de vergüenza. ¿Usted me entiende? Entonces son cosas muy diferentes y muy distanciadas. Trabajar con Judas al lado que trabajar para Judas. Dígase usted hoy: yo no soy un Judas. Amén, dígaselo, yo no soy un Judas. Hey, y ese Judas se lo dije ese día. Eso puede estar aquí adentro de usted, no es el hermano que está al lado. Eso puede estar aquí adentro, ese espíritu que quiere matar a Cristo, que quiere matar la fe que usted un día creyó, que un día confesó. Y esa dualidad está allí. Amén. Entonces diga: para mantener mi conciencia limpia, tengo que ser agradecido. Este hombre le daba gracias a Dios, entendiendo a Dios como lo cantábamos hace un ratito, como Padre, como Rey, como Dios. ¿Quién es Dios? Es Dios de todos, es Dios de la creación completa. Una vez lo prediqué: la gente quiera o no, Dios es Dios y es su Dios. Ahora el tema, su fe. Entonces usted entra a conocer no solo a Dios de la creación, sino a Dios como un Padre. Entramos a ser hijos. Entramos a conocer a Dios como siervos, a Dios como un Rey, y aún como esclavos, como el dueño de todo. Pablo agradecía a Dios ahora por la gente que tenía a su alrededor. Si usted puede leer más adelante, ya sabes, en el 15, que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Y dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Que en su oración, iglesia, haya agradecimiento por la gente que le ayuda y misericordia aún por los que se van. Misericordia aún por los que no le entendieron o usted no les entendió. Porque si hay algo claro, es que nadie tiene la verdad absoluta. Por eso necesitamos testigos, por eso necesitamos sentarnos a dialogar, por eso necesitamos conciliar. Porque Dios le da valor a cada opinión. Pero entiende que cada quien asume una posición. Y ahí es donde está la solución. Si hay una posición en Dios o una posición en mi mera opinión, en mi sola, ¿cómo le digo?, estructura. Yo nací así, yo crecí así, yo entiendo esto así y a mí nadie me va a cambiar. Así que yo tengo que hacerlo así. Si me aceptan, bien, y si no, también. Esa es una posición egoísta. Esa no es la posición de un cristiano. Y Pablo entendía que en su oración había poder.
Entonces entendamos que como ministro, como pastor de una iglesia, en mi oración por cada uno de ustedes, en agradecimiento a Dios o delante de Dios, por cada uno de ustedes hay poder. En que mi oración como capitán, como líder de algún departamento, como siervo o como líder de alguna célula o de algún HD o de alguna capitanía de algún equipo o de algún departamento de la iglesia o de algún ministerio que tengo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en mi oración hay poder. En mi oración de agradecimiento, en que cuando alguien se va del equipo, se sale del equipo o flaquea en el equipo, en esa oración de agradecimiento, Señor, levántalo, Señor, anímalo, Señor, confórtalo, Señor, pon en mi sabiduría. En esa humillación hay poder. Entonces no es un capricho, no es sino una necesidad que haya delegados en cada área, que haya personas responsables de un grupo y venga de ese mismo grupo y se levanten otros responsables para que haya más grupos creciendo, pero con gente responsable. ¿Y cómo es esa gente responsable? Con una conciencia limpia delante de Dios. Es gente que ora. Mire, usted le cuesta muchas veces capitanear ese equipo, hacer algo porque sabe que no ha orado por nadie allí. Le cuesta muchas veces regresar al servicio porque sabe que no ha orado por su iglesia. Es más, le cuesta muchas veces predicarle a esa familia porque sabe que no ha orado por su familia. Y la conciencia le dice: si tú ni oras por ellos, ¿qué le vas a hablar? Es la conciencia, ese no es el diablo, es la conciencia suya. Hay una conciencia y por eso todos, escúchame, todos vamos a ser juzgados. Crea o no crea, reciba o no reciba a Cristo, todos van a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados delante de Dios un día por esa conciencia. Entonces, ¿qué necesitamos como cristianos? Que mi conciencia esté limpia para servir. Amén. Sigamos leyendo. Oh Jesús. En el 6. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Permítame, antes de saltar o antes de pasar, le expresaba de esa condición antinatural de querer ser hombre cuando eres mujer o de querer ser mujer cuando eres hombre. Es más, aún de ser afeminado. Dice la misma palabra que afeminado no entrarán al reino de los cielos. Afeminado. Mi conciencia puede estar cauterizada, pero Dios me dice que esa no es su voluntad. Entonces yo entiendo ahora que tengo que morir. Así como un hombre natural como yo muere a muchas veces ver otras mujeres o salir a otros lugares a ver otras mujeres o perderse en el deleite de otras mujeres, así tú tienes que morir, mi Señor, tienes que morir a esa condición carnal que tu conciencia cauterizada te dice que es bien para tu carne, pero que tu espíritu rechaza de una u otra forma, y por eso vives en tristeza. Por eso vives en depresión, por eso las cosas salen mal, por eso las puertas no se abren y por eso el cielo está cerrado. Y háblese de cualquier condición ahora, ya sea de homosexualidad, ya sea del pecado donde estemos o donde estés sumido, del cual hoy siempre dices: no, mañana saldré de él, mañana sí doblego mi carne. Mire, hoy no fío, mañana sí. Nunca le fían. Si yo me pongo hoy, no, mañana, nunca va a llegar. Ese lunes de dieta nunca va a llegar. Ese lunes de ejercicio, el lunes comienzo, nunca llega. Así que esa posición de mañana muero a mi carne no llega. Cuando usted se le revela, usted tiene que pedirle fuerzas a Dios y muera hoy. No es que se corte ni la lengua, ni se quite la cabeza, ni se ahorque como Judas. ¿Por qué se ahorcó Judas? Por la conciencia. Sino que muera a los deseos de esa carne.
muera de esa posición idólatra, muera de esa posición antinatural incluso, y permite entonces que la conciencia se limpie. Vas a ver cómo eres libre. Vas a ver cómo eres libre, porque si yo hoy puedo ver tranquilamente cantidad de jóvenes aquí en esta iglesia y puedo conversar con ellas en alguna oficina o puedo reunirme en algún lugar sin tener un mal pensamiento, como hombre de Dios y como hombre en esta tierra, usted puede hacerlo. Porque Dios en su misericordia, con esa conciencia limpia, te va sanando, te va restaurando y te permite ahora ver las cosas que no son como si fuesen. Te permite ver a la gente con amor, te permite ver un propósito en los demás, te permite ver un propósito en ti y poder decirle no a esa tentación, o poder decirle no a ese pecado, o poder decirle no a esa posición antinatural. Entonces no se trata de trabajar para Judas, sino aún con ese enemigo aquí a mi lado, yo estoy venciendo en Cristo. Aún con ese enemigo a mi lado, yo estoy muriendo en Cristo para avanzar. Yo le digo no al pecado, no a la tentación. Y hay niños aquí presentes, pero nuestros jóvenes no están exentos ya. Usted sabe el despliegue de maldad que hay en las escuelas ya. Así que no se espante porque su hijo escuchó de homosexualidad. Si no lo escucha aquí, lo va a escuchar es afuera. Es más, lo va a ver por internet. Y usted trabajando y el niño viéndolo por internet. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Hay que instruirlos. ¿Por qué Venezuela está aquí así ahorita? ¿Quiénes son los que asesinan en la calle de 19, 18, 15 años? Porque nadie los instruyó. Nadie les dijo que ser pran es malo. Nadie les dice que ser un pran, un vagabundo de la calle, una persona sin sentido, un asesino, un malhechor, un ladrón, un hipócrita es malo. Entonces Venezuela va a cambiar, sí, pero necesita de mi fe. Y mi fe necesita estar limpia. Entonces cuando vemos a alguien haciendo lo malo, hay que decírselo. Cuando ves a Judas tratando de matar a Cristo, hay que decírselo. Arrepiéntete. Levántate. Escucha la palabra de Dios. ¿Por qué usted cree que el apóstol se para y le dice a su misma hija en la posición errada que están tomando? Porque muchos piensan entonces que yo le pongo la barriga a la muchacha y después Dios me perdona. Mire, si usted comienza mal, termina mal. Yo no estoy hablando de la salvación. Si usted se arrepiente de corazón, su salvación está allí, Dios la tiene. Pero ¿qué de los años que va a tener aquí en la tierra? De miseria, de dificultades, de problemas. ¿Y qué si en esas dificultades, problemas se enfría su corazón, se pervierte su alma y su espíritu se aparta de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque no veía nada efectivo, no veía nada glorioso, no veía nada en esto. Pero claro, si comenzaste mal porque te dio la gana de comenzar mal. Si tantas veces te dijeron tu padre, te dijo tu abuela, te dice la Biblia, te dice la palabra, te dice el hermano, te dice el capitán, te dice el pastor, te dice la coral, te dice todo el mundo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y aún así lo haces. Amén, iglesia. Por eso te aconsejo, dale, agárrese ahora, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te aconsejo, iglesia. Te aconsejo, joven. Te aconsejo, anciano. Te aconsejo, niño, que avives el don de Dios. ¿Cuántas personas dejaron de servir? ¿Cuántas personas dejaron de avivar ese don, de poner ese don que Dios le dio? Porque más nadie te lo dio si no fue Dios. Así como nos dio una medida de fe también, aunque sea un don nos dio.
¿Y cuánto agarramos ese don, esa gracia, esa facultad y lo escondimos no debajo de la cama, sino en el sótano del corazón? El consejo de Pablo y mi consejo hoy, siguiendo la palabra: aviva el don. Para tú mantener una conciencia limpia delante de Dios, tienes que poner esos dones a favor de Él, al servicio de Él. Mire, y es a favor de la iglesia, sí. Como pastor de esta iglesia es a favor de la iglesia. Pero cuando digo a favor de la iglesia, no es solo de las cuatro paredes. ¿Cuántas personas que conocen aquí de diferentes oficios en su vida lo han puesto al servicio de su hermano? Lo han puesto al servicio de la iglesia. Porque ya hay pocos que lo ponen al servicio de la iglesia como templo hablando. Ya hay pocos que lo ponen, muy pocos. Pero peor aún, casi nadie lo pone al servicio de la gente que está en esta iglesia. No es fácil, iglesia. Pero cuando usted desde allá abajo recibe a alguien en su carro, yo no estoy hablando de que todos van a ser ahora parte del departamento de seguridad, sino que comience desde allá abajo, más aún, más allá. Que llegue al trabajo de esa persona, que llegue a la casa de esa persona. ¿Qué pasa en los países primermundistas, desarrollados? El amor se ha enfriado. Cada quien vela por lo suyo. Usted le pide la cola a alguien y se la da la primera vez, pero la segunda, usted es un estorbo. Y la tercera, ya usted es un desmedido. Ya usted está descarriado. Está fuera de todo orden, de toda lógica. Porque nadie está por nadie. Entonces, si algo tenemos que aprender en toda esta crisis tan ruda y tan cruda que está pasando en nuestro país, es que Dios necesita que yo limpie mi conciencia y que ponga ese don que Él me dio un día a su servicio, sea dentro de esta iglesia, sea fuera de esta iglesia, en las calles, en el ministerio que sea. Yo no estoy diciendo que sea ahora el llanero solitario. Hay bastante propósito. Hay una gran visión en esta iglesia para que usted se alinee con ella. Entonces usted no tiene que inventar la rueda, ni tiene que ponerle rueditas a la bicicleta, al triciclo que estamos rodando. Póngase los pantalones o póngase la falda si es mujer. Y pongamos esos dones al servicio de Dios. Entonces te aconsejo que avivemos el fuego del don. Ya los dones después los estudiaremos. Pero usted sabe
que tiene un don, por lo menos uno, y usted sabe que lo ha dejado escondidito allí, o sabe que tiene muchos y que no ha puesto ninguno al servicio de Dios. Entonces la iglesia se detiene, la iglesia se pasma, la iglesia se enfría, la iglesia queda en el olvido y la gente deja de creer, de crecer, de avanzar. Sigamos leyendo en el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiero quitarle el paradigma. El Señor me lo pone en este momento. Muchos tienen conflicto. El apóstol habla claro. El apóstol Nahum, el apóstol Bertucci hablan claro desde el púlpito. Y muchas veces son criticados. Muchas veces son vituperados. Pero no tenga miedo en defender a su apóstol. Escúcheme, que usted defienda a alguien no quiere decir que usted tenga su mirada cegada en alguien. Pablo estaba preso por Cristo. Cuando el apóstol pasa a un altar y habla con sinceridad, abre su corazón. Y usted como hijo tiene derecho a defender esa posición. Porque está entendiendo que es un hombre igual que usted y que yo. Y que está sometido a tentaciones, a dificultades, a vergüenza, a problemas internos y externos. Y que necesita igual que usted y que yo esa oración. Necesita esa posición humilde, ese reconocer, esa misericordia. Necesita aún ese abrazo y ese aliento. Y si el apóstol lo necesita, ¿cuánto más su pastor? Y si el pastor lo necesita, ¿cuánto más su líder? ¿Cuánto más el capitán? ¿Cuánto más la persona que sirve? ¿Cuánto más el que está a su lado o el que le recibe allá abajo? Y sigo empezando desde allá abajo porque no es que sean los últimos o sean los más bajos. No, son los primeros que reciben a la persona. Y cuando yo no quería bombos y platillos, es que yo no quería que recibieran nada más al pastor, así, wow, llegó el pastor y tal. Sí, hay una honra, es glorioso que alguien lo reciba a uno. Pero reciba a todos por igual. Reciba a todos por igual. Yo no quiero la comitiva de escoltas. Quiero gente que ame realmente el servicio y puedan estar allí. Lo reciban a uno, lo reciban a usted. Y que finalmente, dentro de todo ese servicio, puedan resguardar nuestros bienes incluso. ¿Sí? Amén. Esa es una añadidura del servicio. Resguardar los bienes. Cristo no murió por esos bienes. Cristo murió por cada uno de nosotros, por gente. Así que usted no sirve por bienes, usted sirve por gente. Amén. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces usted empieza ahora a agarrar fuerza.
Entendiendo, Señor, que mi oración, Padre, mi posición de clamor delante de ti, de no solo orar por mi necesidad, mi tristeza, mi dolor, sino empezar a clamar por mi hermano, empezar a clamar por la gente que está a mi alrededor, por los que están debajo de mí, por los que están a mi cargo, por los que están en mi iglesia, por los que están aún fuera de la iglesia con tanta necesidad, por los niños que se han multiplicado en los semáforos, en las calles, pidiendo, pasando hambre, niños de 4, de 3 años. Cuando empiezo a clamar, mi conciencia empieza a limpiarse. Entendiendo que cuando voy delante de Dios, a poner a servicio o al servicio este don, lo que tú me diste, Señor, cuando no desmayo, cuando no desfallezco, cuando no caigo a pesar de las dificultades y digo, sigo sirviendo, Señor, voy hacia adelante, Padre, no suelto, no, avanzo, estoy limpiando mi conciencia. Entonces usted empieza a agarrar fuerza, pero ahí es donde entra el diablo a decirte, tú eres culpable, tú fallaste. Ahí ya no es su conciencia. Ahora empieza Satanás a hacer su trabajo, a decirte, tú tienes un pasado vergonzoso, tú tienes un pasado de ruina, de muerte, de maldición, de enfermo, de una conciencia desgarrada o desarraigada de Dios. Y es donde entra Jesús a decirte, es donde entra Dios a decirte, es donde entra tu Padre a decirte, es donde entra el Rey de Reyes y el Señor de Señores a decirte, yo te llamé con llamamiento santo. O sea, tú no te escogiste, tú no estás en ese lugar porque tú ibas pajareando por la calle y decidiste venir. Yo te escogí, yo te llamé. Tú no estás en ese pastorado, en esa capitanía, en esa posición de liderazgo. Tú no estás en ese servicio, en ese ministerio, en ese lugar por capricho. Estás por mi escogencia, porque yo te llamé. Y no con cualquier llamado, sino con un llamamiento santo. Porque Dios dice, si yo soy santo y yo te llamo, tú vas a ser santo ahora. Oh, mi Jesús, apláudale. Apláudele a Cristo. Así es, mis hijos. Dice, no conforme a tus obras. No conforme a tus obras. Mis obras no eran perfectas. Mis obras no estaban alineadas con la voluntad de Dios. Pero estamos aquí porque Él nos llamó. Estamos aquí porque Él nos escogió. Esta iglesia está aquí porque Dios la escogió desde el principio. Entonces, así vengan las 1000 mentiras o la posición de Satanás de acusador a mi mente, ahora yo paso al otro lado y digo, Señor, quiero servirte. Y entiendo hoy que tú me llamaste. Entiendo hoy que tú me santificas. Entiendo hoy que tú me perdonaste mi pasado, que tú me haces nueva criatura, como cantábamos, como adorábamos, que ahora soy nueva criatura, que ahora puedo ser llamado hijo de Dios y no solo creación de Dios, que ahora te puedo ver como un padre por el sacrificio de Jesús, por la entrega de Jesús, no por otro nombre, no por otro santo, no por otra palabra, sino por la palabra que Jesús me dio, por la palabra que Jesús estableció aquí en la tierra, por el sacrificio que Jesús selló como pacto, como nuevo pacto, sin manchas, sin arrugas. Y si antes la sangre de un cordero podía santificar un día a una persona, la sangre de Cristo hoy me santifica todos los días. La sangre del cordero inmolado, la sangre del cordero perfecto, la sangre del Hijo de Dios, me santifica todos los días de mi vida. Entonces yo puedo pararme ahora. Oh, mi conciencia no me va a acusar más. Mi conciencia no me va a maldecir más. Las mentiras del diablo o la posición acusadora del diablo no me va a seguir hundiendo. No me va a seguir permitiendo rechazar el evangelio o apartarme de la iglesia o apartarme del servicio.
Oh, la sangre de Cristo ahora santificándome me va a permitir apartarme del pecado. Apartarme del pecado. Librarme de la tentación. Dejar atrás las maldiciones. Dejar atrás el pasado. Oh, sí, dejar atrás todo. Dejar atrás todo lo que no me acercaba a Cristo. Dejar atrás todo lo que me maldecía. Dejar atrás todo lo que me hundía, todo lo que me enfermaba, todo lo que me entristecía. Y levantarse, levántese iglesia. Levántese iglesia. Levántate siervo. Levántate servidor. No dejes de servir. No dejes de honrar. No dejes de amar. No dejes de buscar. No dejes de orar por tu hermano. No dejes de orar y clamar al cielo. No dejes de dar gracias. Oh, mi Jesús. Oh, mi Jesús.